20 de marzo de 1930. Rubén Martínez Villena organiza la huelga general de 24 horas en el marco del día declarado como Día Continental del Desocupado. Gerardo Machado dictó una resolución mediante la cual la Confederación Nacional Obrera de Cuba quedaba suspendida en sus funciones. La clase obrera, orientada por Villena, protestó por esa medida antidemocrática y se lanzó a la lucha por la restitución de los derechos legales de su central sindical. La huelga contó con la participación de más de 200.000 obreros, a la vez que constituía la primera huelga contra la dictadura machadista. ...20 de marzo de 1958... caen en desigual combate contra esbirros batistianos los jóvenes revolucionarios Elpidio Aguilar Bravo y Arístides Viera González Mingolo. Viajaban en un automóvil junto a Pedro Gutiérrez Hernández y Rogelio Perea, los cuatro con la misma intención de demostrar la indignación producida por el asesinato de El Curita. Se encontraron con una perseguidora a la que de inmediato atacaron disparándole con sus pistolas. Se inició la persecución y chocaron contra un contén, viéndose forzados a abandonar el auto. Siguieron su defensa agotando las municiones cuando fueron acribillados a balazos. Buenas tardes, bienvenidos a la señal de Holguín TV, el canal más cercano de los holguineros. Nuevamente domingo y un nuevo atardecer que marca un encuentro con nosotros para conversar, dialogar y mucho más. Esto es Domingo con D. Decía Martí que no es el tiempo quien transcurre, que quienes transcurrimos somos los seres humanos. Gentes, decía, que poblaron el aire de almas. Es la labor de los historiadores revivir los instantes apegándose a las cosas que sucedieron, a los ademanes que se han vivido. Pero no como el curioso que husmea porque tiene tiempo libre, sino que es el historiador un científico que va al pasado a descubrir lo que queda vivo de los muertos. Lo que fue está en lo que es, dijo Martí. En el próximo mes de abril, los historiadores de Cuba celebrarán su congreso precisamente en Holguín. Y es por eso que Domingo con D ha querido invitar a una de esas profesionales del pasado que nos enseña a recordar, que es lo mismo que decir que nos enseña a vernos hoy y a vislumbrar cómo seremos mañana. En breve la conocerán. Gracias por la sintonía. Muy buenas tardes, es un placer poder encontrarnos hoy, que es un día que pasará a la historia de Cuba,
Hoy es uno de esos días que le enseñarán a los muchachos en las escuelas, ellos tendrán que recordar la fecha. Hoy, después de 88 años, llega a este país un presidente de los Estados Unidos y por eso me da muchísimo placer tener a una historiadora que seguro que anotó la fecha y que la evaluará después. Georgelina Miranda, gracias por la labor suya durante tantos, pero tantos años. Hoy le pido a la historiadora que me ayude a contar la historia de esa historiadora que es. Usted ha dicho que en sus genes más profundos está la de dulcera. ¿Qué relaciona a Georgelina Miranda, una mujer que además me confesó que en la cocina es muy buena, a la dulcería? Bueno, mi papá y todos los hermanos de mi papá eran dulceros. Los Miranda de Holguín, que todos fueron dulceros. Viene de la calidad del sitio, que es donde radicaba toda su familia. Y aquí, junto con Segundo, Gustavo, es decir, todos los hermanos, pues trabajaban la dulcería. Y después, en la calle Progreso, entre Carreteras y Barilínea, pues montó un tallercito y allí tenía su dulcería, era dulcero y panadero. La ama de casa, que es Georgelina Miranda, cuando tiene tiempo libre, descansa haciendo dulces y con un radio puesto. En la cocina, en sentido general, porque me gusta la cocina. Sin embargo, cuando usted era una adolescente, no se quedó en la casa haciendo dulces. Fue su adolescencia la de una época de mucho comprometimiento, de mucha labor. Me cuenta los recuerdos de usted adolescente en aquellos años 60. Bueno, yo de niña puedo decir que mi madre y mi padre fueron siempre muy revolucionarios, muy identificados con la revolución. Y mi mamá, sobre todo, yo diría que era muy fidelista. Y nos llevaron de la mano en las tareas de la revolución, en el sentido de que cuando se llamó a la campaña de alfabetización, pues mi mamá enseguida nos presentó a mi hermana y a mí para que fuésemos brigadistas. Ustedes saben que sin el consentimiento de los padres no se podía inscribir un brigadista. Y entonces ella misma nos llevó y nos inscribió con una vecina, Caridad, que fue la que nos llevó con la hija de ella, con todas las muchachitas del barrio, que nos fuimos un grupo grande y alfabetizamos en la zona de Sagua Arriba. ¿Tiene relación todavía con las personas que alfabetizó allá en Sagua Arriba? ¿Cómo que no? Por lo menos Chía, que es como le conocemos nosotros, yo lo alfabeticé, todavía está vivo, María, la esposa también. Viven ahora en la cooperativa de ahí de Sagua Arriba, pero mantenemos nuestras relaciones de familiares, vamos a decir, porque en esa etapa convivir con esta familia realmente nos hizo multiplicar la familia. Y aquella muchacha que venía de una familia de dulceros va a la campaña de alfabetización. ¿Fue precisamente ese periodo en la campaña de alfabetización lo que la decide a ser maestra? Bueno, yo creo que en gran medida, pero realmente fue un llamado de la Unión de Jóvenes Comunistas cuando hubo un abandono masivo de maestros de lo que es la enseñanza y del país. Nos convocaron a un grupo de militantes de la juventud, que éramos monitores, unos de literatura, otros de geografía, otros de historia. ¿De qué era monitora usted? De historia y matemática. Pero bueno, yo daba las clases de historia en ocasiones, ¿no? Y otra pues repasaba y esta labor como monitora me hizo acercarme más al trabajo de la historia. Además, como militante de la AJR, después de la UJC, pasamos la Escuela de Instrucción Revolucionaria, LEVIR, que le decía, y eso también nos permitió una mayor información político-revolucionaria e histórica. Ahora, todo eso que me acaba de contar, pero ¿cuánto también influye en la historiadora que después fue ser alumna en el Instituto de Segunda Enseñanza de un historiador como Pepito García Castañeda, por ejemplo? Bueno, Pepito realmente fue profesor de nosotros en las ciencias naturales. Nos daba zoología, botánica, mineralogía y nos inclinó en el amor al patrimonio y en el descubrimiento, yo diría, nos sembró la semilla de apreciar elementos del patrimonio holguinero, porque nos enseñó qué es lo que era la periquera y el valor que tenía, la casa natal de Calixto García, porque nada de eso estaba convertido en institución de valor patrimonial. El caso de la periquera era el gobierno
que habían transitado desde el 1868 que se produce el sitio de Holguín y el gobierno español ya en la planta alta instala el gobierno hasta que triunfa la revolución, y después de la revolución hasta el año 84 radicó el gobierno ahí. Es decir, primero lo que era el gobierno revolucionario, después el poder local, después el poder popular, hasta el año 84 que se decide convertir la institución en museo, aunque en el año 68 la Comisión de Historia empezó a batallar porque nos dieran este inmueble. Nunca soñamos que fuera todo el edificio. Era el Grupo García Feria, que lo presidía precisamente Pepito, José Agustín García Castañeda. De eso yo le voy a pedir. Era un homenaje al padre, el nombre que se le puso Obviamente. al grupo. De eso yo le voy a pedir después que me dé más detalles. Sé que arriba en la periquera el gobierno y debajo 2 tiendas. 2 tiendas. Igual, la periquera, que fue la que primero nos dieron para museo. Igual que la casa natal, que era una bodega, En cosas la esquina así. la bodega y 5 familias más una notaría. Sin embargo, yo insisto en hablar con usted de Pepito García Castañeda. Usted tuvo la suerte de estar al lado El privilegio. de un privilegio, sin lugar a dudas, haber estado al lado de un historiador como él. Historiador en todos los sentidos, un coleccionista de todo lo que se podía coleccionar. Y usted y un grupo de jóvenes que se van vinculando con él, no solo oyen al maestro enseñar la historia local, sino que hacen excursiones con él, ayudan a buscar los objetos de aquella colección que ya su padre había comenzado desde antes. Sí, con el Grupo García Feria, que nos integramos a él, con Pepito al frente, hacíamos trabajo de excavación en distintos lugares. Él era, por supuesto, el científico, vamos a llamar, el que sabía de dónde eran los sitios arqueológicos. Nos daban los elementos, los instrumentos para nosotros, instrumentos en el sentido de cómo hacer la parte técnica de las excavaciones. Nos enseñó a hacer las excavaciones, a explorar, a encontrar de las ciencias naturales especímenes que aparecían, porque Pepito era un erudito, hay que decirlo. Aunque se graduó de abogado y fungía de notario y era profesor en el PRE, pero era historiador, miembro de la Sociedad de Historiadores, era arqueólogo citado por los mejores arqueólogos de todos los tiempos, muy amigo, un amigo personal de Núñez Jiménez, al cual incluso le llegó a donar su colección más valiosa de piezas arqueológicas, y estuvo en la Academia de Ciencias. Después, con la creación del museo, pues empezamos a recuperar parte de esa colección. Y obviamente Georgelina Miranda y aquel grupo de jóvenes que estaban alrededor de Pepito García Castañeda aprendieron de él ese valor que tienen los bienes patrimoniales, ese compromiso por preservarlo. De todo eso estaremos hablando más adelante aquí en Domingo Condé. Nos está acompañando Georgelina Miranda y es para nosotros un placer.
invitada de hoy en Domingo con D, Jorgelina Miranda, y a otros jóvenes maestros de historia de la ciudad, organizados en torno a la figura de Pepito García Castañeda, debemos los holguineros los museos que hoy tenemos. Precisamente uno de ellos, el emblemático Museo La Periquera, encierra muchísimas curiosidades en torno a él. Una de estas curiosidades dice que fueron los mambises quienes sitiaron la casona del Manco Rondán y le llamaron Periquera para burlarse de los españoles. Sin embargo, ellos asumieron este nombre posteriormente. También en torno al patio morisco de La Periquera existe una curiosidad, y es que no estuvo a la vista de los visitantes durante los primeros 70 años del siglo pasado. Pero seguimos conociendo de este lugar. Los invito a saber más sobre este sitio. Veamos. Siglo XIX. Todas las tardes, en uno de los balcones de la residencia del jefe militar de la Plaza de Armas en Holguín, don Agustín Díaz Peláez, se asomaba una bella mujer, doña Ana Sánchez Roblejo, esposa del alto jefe militar. Justo a la misma hora, un joven y apuesto capitán de voluntarios se ubicaba siempre frente a La Periquera. Solo los dos sabían el porqué de la coincidencia. Era el instante único y diario en que las miradas de ambos se cruzaban. En una ocasión, ante la llegada inesperada del sacerdote, desaparecen del escenario. Cuenta la leyenda que doña Ana, como buena devota, concurría siempre a la iglesia San José para misa. Allí encontraba paz espiritual a su tormento. El amor abrazaba a estos jóvenes y deseaban consumarlo a pesar de todos los riesgos. Una profunda y sincera amistad unía a doña Ana y al sacerdote. En una de sus confesiones, la joven le contó su pesar, y este, acongojado, a la vez comprometido, encontró una solución. Consta que él nunca estuvo de acuerdo. Desde entonces, luego de la misa, los amantes se encontraban en el túnel que comunicaba al templo con La Periquera. Infructuosamente, en una ocasión en que se encontraban en su romance, pues tiene lugar un ataque inesperado a la ciudad, a consecuencia del cual el gobernador y esposo de la señora manda cerrar las compuertas del túnel porque podía ser una vía de acceso a la fortaleza. Se llena de agua y una vez retomada la calma, cuando se manda abrir las compuertas del túnel, aparecen los cuerpos de los amantes muertos. No hubo comentarios en la ciudad al respecto. Cuentan todo fue ideado por el esposo de doña Ana. El capitán de voluntarios, quien resultó ser el sobrino del cura, quedó sepultado con todos los honores en el camposanto de la urbe, mientras que a la joven, el esposo la decidió enterrar en una de las faldas de la Loma de la Cruz, mancillándola con una inscripción que rezaba: a doña Ana Sánchez Roblejo, que pudo morir en su lecho llena de virtudes y murió sin honra en el túnel de La Periquera.
Muchos cuentan que como parte del propio misticismo de la ciudad cubana de los parques, aún en el túnel de la Periquera se escuchan voces, lamentos y sobre todo risas que bien pudiera ser de los amantes que aquí murieron y vivieron sus momentos más felices. En todo gran edificio siempre hay una leyenda y si es de amor, pues esa prospera. Ustedes han buscado ese túnel mucho, me consta que los historiadores han buscado mucho ese túnel y que nunca lo han encontrado. Nunca, bueno, el propio Pepito decía que cuando se hizo la red de acueducto y alcantarillado de Holguín podía haber aparecido si existía. En los trabajos de excavación que se han hecho en la Periquera, realmente lo que están es lo llamado fosos o comunes, pero más nada. De todas maneras es una historia tan linda que merece que la repitamos constantemente. Jorgelina, estamos hablando del Museo La Periquera, pero antes habíamos hablado de un periodo en que no existía el Museo La Periquera, en el que no existían los museos que hoy conocemos en la ciudad, pero sí había un museo privado, el de Eduardo García Feria y su hijo Pepito. En la sala de la casa. En la sala de la casa de ellos. Está hoy la Dirección de Patrimonio Cultural allí en Agramonte, esquina Maceo. Pero después de eso, posterior al triunfo de la Revolución, por supuesto, en el año 64, se inauguró el Museo Guamá a instancia del propio Pepito y con muchas de sus colecciones. Museo Guamá, pero ¿dónde estuvo el Museo Guamá? Estaba donde inició el dispensarial. Allí en la calle Libertad, entre Aguilera y Arias. Pero todo el edificio que hoy conocemos como dispensarial. No, el primer pedacito que tuvo el dispensarial, después ya llegó hasta la esquina, pero fue en ese primer momento. Entonces, con el grupo García Feria se creó. Lo crean, me imagino que en ese pequeño pedacito solo había una muy pequeña parte de aquella grande colección. Razón justificada para empezar a luchar por tener un museo más grande. ¿Cuál es el siguiente museo que al fin consiguen tener un museo grande? Bueno, en la parte de las ciencias naturales, el Carlos de la Torre. Fue el primer museo porque las ciencias naturales estaban bastante representadas allí. Y entonces la colección de Pepito, de las ciencias naturales, sobre todo su importantísima colección malacológica, se pasa para allí y como él era conocedor también de otros fondos que existían, como el del preuniversitario, el del ITH, el de la secundaria básica José Martí, por citar algunos, todas esas colecciones se recogen y se pasan para incorporarlas a la apertura de este museo. Este museo de ciencias naturales, pero a ese museo no van los objetos históricos, pero no cabían en el Museo Guamá. Es entonces cuando ustedes empiezan también a luchar porque el viejo edificio La Periquera, hermosísimo edificio, que es un palacio, y quizás porque los mambises le pusieron periquera en esa broma hacia los españoles, en ese choteo propio del cubano, no nos hemos acostumbrado a decirle palacio, pero hay otros palacios por ahí que son más pequeños que La Periquera. Es entonces que empiezan ustedes a tratar de que por lo menos una parte de La Periquera sirva para poner la colección de historia de Pepito y de estos otros museos escolares que habían en la ciudad. Bueno, yo pienso que en esto incidió en primer lugar Pepito con sus indicaciones de los edificios más importantes para convertirlo, poder hacer el museo y convertirlo en museo, el oído receptivo de Alfonso Quintián cuando eso era el presidente del gobierno, el poder local municipal. También participó con nosotros Gaspar Carballido, que estaba en el partido, lo que era la dirección del partido regional. La participación de los compañeros que estaban en el grupo García Feria, que bueno, en este momento ya era Irán Pérez quien lo dirigía. Los trabajos de este grupo, donde hay un número grande de compañeros, el mismo Ernel Pérez, Ángel López, bueno, son tantos los compañeros, Alfredo Ran, no sé, ahora no me acuerdo de todos de momento, porque era un grupo numeroso de compañeros. Milton Pino, que era arqueólogo, integraba este grupo.
césped de un compañero del ITH que trabajaba allí. Pero Georgelina, en ese primer momento, ¿es todo el edificio o es una parte del edificio? No, era la tienda que se conocía así, tienda La Periquera, que estaba dedicada más bien a cosas infantiles. Y yo sé que en la planta baja de La Periquera, bueno, arriba el gobierno todavía existía, y en la planta baja habían 2 tiendas, una en cada ala. ¿Cuál de las 2 alas de La Periquera fue el primer espacio del museo? De frente a La Periquera, el ala derecha. Ya. Porque la otra era el Tencén. Después nos dieron el Tencén también. Después el compañero Galván, que era el presidente del gobierno, cuando ya nos constituimos en provincia en el año 76, toma la sabia decisión, que hay que siempre reconocerle, de que al final se desocupara todo el edificio y se convirtiera en museo. Ahora, se fue desocupando por parte también. Al final, dice Georgelina, desocupar todo el edificio, pero piensen ustedes, amables televidentes, que habían 2 tiendas. Estas 2 tiendas tenían tapiada el bellísimo patio interior de La Periquera, y ese grupo hubo que arreglar, reparar todo eso. Estamos viendo estas fotografías que les agradezco a Daisy Martínez de la fototeca de La Periquera, que nos los hizo llegar. Ahí están viendo cómo empezaron a quitar esos hermosos arcos, ahí los ven tapiados. Por eso es que ahorita Gretel decía en una de las curiosidades que no había acceso a ese hermosísimo patio, estaba todo tapiado, los usaban aquellas tiendas para guardar cosas, un poco también hasta de basurero. Bueno, ahí había de todo, mucho escombro, mucha basura. Esa tapia intermedia que convertía en 2 inmuebles separados, porque al patio no se accedía como hoy abierto desde la puerta principal, sino que era una parte de una tienda y otro de otra, una parte de almacén, otra de patio interior de esa tienda, y hacia el fondo hasta los servicios sanitarios de los trabajadores. Todo eso eran las dos alas del edificio. Cuando nos entregan esta parte, pues se empiezan a quitar el tapiado de los arcos. Después que entregan la otra se empieza a quitar también, y se quita la tapia que dividía el espacio. Entonces se abre la visual y el uso de todo el patio. O sea que tenemos que agradecerle a ustedes haber convertido el edificio en el Museo Provincial, pero también haber devuelto a los holguineros uno de los más hermosos patios interiores que tiene la arquitectura holguinera. Gracias, Georgelina, y por favor siga acompañándonos un rato más. Hay otras muchas cosas que tengo que preguntarle, porque sé que usted ha sido testigo y ha participado en tantos hechos de preservación de los bienes patrimoniales del territorio, que merece que las cuente aquí en Holguín TV. Y desde Holguín TV felicitamos a aquellas personas que deciden por iniciativa propia cambiar su entorno a favor de la comunidad. Robertico Cera, en su segmento de Mi Gente TV, nos presenta a uno de estos hombres. Veamos. Hola, ¿qué tal? Estamos en uno de los lugares más emblemáticos de esta ciudad cubana de Los Parques, y vamos a conocer a Felipe, quien vive muy cerca de aquí. ¿Ese no es Felipe? ¿Dónde? Continúen con nosotros. Felipe, me han hablado muchísimo de usted y ando en su busca. Yo le invito a ir a mi casa. ¿De verdad? Ah, bueno, gracias. ¿Vamos? ¿Por dónde queda? Vamos. Felipe, ¿y dónde nació usted? San Germán. La niña mía fue estudiar, mucho trabajo. Trabajaba, siempre fui mecánico. Pasé el ejército y ya fui llevando una vida más metódica y de luchando. ¿Y qué tiempo aproximadamente lleva usted viviendo aquí? 12 años casi. Felipe, pero cuando usted se mudó para acá me imagino que esto no estuviera así. No, yo hice todo esto. Esa cocina ahí, todo este empedrado que usted ve aquí, todo eso y atrás, como mis habitas que tengo. Porque yo salgo y esas habitas la amiga mía bacana. Cuando yo me mudé para aquí hice las mujeres. Digo, Candy, mucho fango. Yo voy a cambiar, dice Candy.
¿cómo tú vas a cambiar? Digo, tú vas a ver cómo yo voy a cambiar esto. Y un día salí por ahí para abajo y botar un poco de escombros y di como 10 viajes con mis javitas ahí, poco a poco, y mira lo que he logrado. No, y tengo que seguir, porque esto no, hay que seguir mejorando, poco a poco, para la vejez, porque la vejez va llegando. Y hay que andar en chancletica, pero confiado. Mira, el trabajar no mata, si el trabajar matara, ya yo no existiera ya. El trabajo reconfortece uno, te pone más activo. Y después que se jubiló, ¿entonces qué hizo? Bueno, tuve un tiempo sin hacer nada, trabajando aquí no, pero entonces empecé a trabajar con Fermín en la casita. ¿Usted trabaja con Fermín en la Casa del Cuento? En la Casa del Cuento. Llevo ya casi bastante tiempo con ellos. Prácticamente desde que ellos fundaron casi eso ahí. Con Fermín yo le hice el trabajito en el patio. Cuando inauguraron eso, que era tierra, ahí estaba mal, pues ponían la silla y aquel fanguero. Le dije, Fermín, vamos a hacer esto, hay que arreglar con baldosa. Fermín, digo, pídesela. Entonces le llevaron como 400 planchitas de barro y yo le hice el trabajito ese. Felipe, y por lo que puedo ver, usted tiene muy buena mano para las plantas. A mí chiquito siempre me gustaban las plantas. Yo vivía en Albania y tenía un jardín en mi casa de rosas. ¿Sabes que sea en Jesucristo? No, yo tengo buenas manos. Sí me gustan mucho las plantas. Y la planta yo te la siembro menguante siempre. Y te la podo en la menguante. Porque es con el cambio de luna. La marea te baja y según va bajando la marea, ahí se te seca. Ya se te hace un círculo redondo. Y entonces cuando comienza mayo, ahí sale el capullo de retorno. Un retorno necesario para llegar a la cima. El acercamiento de nuestros artistas a las universidades del territorio. Proyecto De Vuelta a la Semilla. Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba. Muchos Felipe necesita la ciudad de Holguín, gente que la embellezcan, gente que la cuiden. Georgelina Miranda es una de esas holguineras que ha echado toda su vida en cuidar, preservar la ciudad, los edificios, los documentos que hablan de la historia de la ciudad. Pero hubo un periodo en que usted es elegida delegada de la circunscripción en la que vivía. Es usted fundadora también del Poder Popular y por tanto integra la Asamblea. ¿Me cuenta también de ese periodo de Georgelina en la Asamblea Municipal del Gobierno holguinero? Bueno, se constituye el Poder Popular en el año 76, en la circunscripción 18. Digamos, todo lo que rodea allí el Mercado Garayalde hasta la avenida Lenin y una parte hasta Pepe Torri, en otro hasta Cardé, porque no es un cuadro exacto. Entonces, y hasta Frexe y hasta Cuba en otra parte.
Y entonces me eligen como delegada y atiendo esta circunscripción. Después me eligen para integrar el Comité Ejecutivo del Poder Popular, que era como se llamaba entonces, y estuve de profesional atendiendo a comunales y salud, primero, en un periodo de 2 años y medio, y después de secretaria de la Asamblea Municipal. Estamos viendo fotografías suyas de ese periodo en la Asamblea. El periodo en que está atendiendo salud comunales es un periodo muy difícil. Se producen epidemias y, claro, la Asamblea tiene grandes responsabilidades con eso. Bueno, nada menos que la fiebre porcina, el primer brote de dengue. Fueron días muy difíciles donde un grupo grande, por no decir todo el pueblo holguinero, se tuvo que volcar a enfrentar el dengue y lo que es el dengue hemorrágico, que fue el primero que tuvimos. La responsabilidad de aquel órgano de gobierno, porque no es Jorgelina, es todo el aparato de gobierno, lógicamente. La dirección de salud, la dirección de comunales, atendiendo aquellos problemas, en las salidas de Holguín, los puntos sanitarios que se le llamaban, donde los camiones pasaban y se fumigaban, etcétera. Es decir, fueron años difíciles, de muchas malas noches, de mucho estrés, porque cada vez que nos decían que había muerto una persona, y sobre todo el pediátrico que estaba lleno, se tuvo que hacer hospitales de campaña, porque la EIDE la convertimos en un hospital en aquel momento, en la vocacional, la parte de atrás del hospitalito que le decimos nosotros, de allí del policlínico de la vocacional José Martí, se tuvo que convertir también en un hospital de campaña con esta característica. Pero obviamente que la historiadora seguía viva y cada vez que usted tenía una oportunidad entre tantas ocupaciones, pues iba a la Periquera, estaba al tanto de la creación de museos. No hemos hablado de la creación de la Casa Natal, lo dejaremos para alguna otra emisión en que la tengamos después. Pasa usted a ser la secretaria de la Asamblea y por tanto le corresponde a Jorgelina Miranda una tarea que me imagino que fue muy placentera para usted. Fue ir hasta la casa de su viejo maestro, Pepito García Castañeda, a llevarle el más alto símbolo de la ciudad, que él lo había ganado de la provincia, el hacha de Holguín. Me imagino que fue algo muy emotivo. Estaba muy mal de salud y fuimos hasta la casa y se le entregó el hacha porque queríamos que pudiera disfrutar ese momento en que su provincia le reconociera sus aportes a la cultura. Y fue un momento muy emotivo, muy importante en mi vida personal, porque ya como alumna, como compañera, porque ya había estado trabajando con nosotros en la Periquera cuando él enferma, él era el archivero que teníamos allí, el que salvó prácticamente junto con el Grupo García Feria todos los fondos del ayuntamiento que lo habían tirado. Cuando usted dice que salvó esos fondos, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué fue lo que salvó? ¿Cuán importantes eran todos esos documentos que parecía que ya eran viejos y que se podían votar? Bueno, es que pensaron que se podía votar. El desconocimiento, desgraciadamente, acaba. Y si no es por Pepito, por el propio Irán, por el Grupo García Feria, que de inmediato nos dimos a la tarea de trasladar esos papeles viejos que habían tirado de allá arriba hacia el patio, pues se almacenaron en la Periquera. Se almacenaron en la parte de atrás de la Periquera y después con el compañero Cano, que esta provincia tiene que agradecerle mucho a Miguel Cano Blanco, pues se dio el local que hoy tiene el archivo provincial y allí se montó esos documentos y ese archivo provincial, gracias a lo cual hoy los historiadores cuentan con toda esa documentación. Los historiadores y los holguineros tenemos guardados allí, por supuesto, la historia de cada uno de los acontecimientos que ocurrieron en esta ciudad. Usted fue una de las directoras de ese archivo, la segunda directora de ese archivo. Cuando salí del gobierno, pues pasé a trabajar en el archivo como directora hasta que el archivo pasa de la Academia de Ciencia a Cultura y entonces me reincorporo al Ministerio de Cultura. En la Periquera me dan la tarea de atender la Periquera y atender la sección de... Atender la Periquera es dirigir la Periquera. Dirigir la Periquera. Hay mucho más que contar de Jorgelina Miranda. Quédese otro poquito más, por favor. ¿Quiere? Sí. ¿Cómo no? Se lo agradezco a ustedes también, amables televidentes. Seguiremos casi enseguida.
La palabra patrimonio significa lo mismo que herencia. Los holguineros de hoy hemos heredado una ciudad que está próxima a cumplir 300 años en el año 2020. Pero también estamos dejando un legado para las nuevas generaciones. Un buen ejemplo de ello es el edificio de la Plaza de la Marqueta, que está recién acabado de restaurar. Nos comenta más sobre este tema la periodista Arianna Guerrero en el siguiente material. Por su carácter ambiental, costumbrista y su singular tejido urbano, la Plaza de la Marqueta fue desde sus orígenes un foco de interés dentro de la trama cultural de la ciudad de Holguín. Creada en 1848 con fines comerciales, sirvió de mercado durante mucho tiempo para luego convertirse en un espacio bohemio recreado por esculturas costumbristas que rememoraban personajes vinculados a la historia, el folclore y la cultura holguinera. Pero el paso de los años, el deterioro y las constantes indisciplinas sociales marcaron negativamente el conjunto patrimonial. Una triste realidad que se mantuvo por un largo periodo, pero que hoy finalmente parece terminar. Era muy necesario recaudarla porque es un lugar donde vienen muchas personas. La habían cogido como para muchas cosas, ¿no? Que no debían. Es una verdadera lástima que personas inescrupulosas no sepan valorar un local que realmente era un patrimonio como tal de la ciudad de Holguín. El centro de la ciudad de Holguín sigue cambiando y sus espacios reciben importantes inversiones. La Plaza de la Marqueta, un punto de referencia de la urbe, exhibe hoy una nueva imagen que los holguineros agradecen por ser fiel a sus valores y atributos patrimoniales. El proceso de restauración ha quedado extraordinariamente bello, muy bien desarrollado. Vimos con mucho agrado que se restauró la primera estatua. Estoy viendo la picota, estoy viendo también el hotel que también está ahí, todo está pintadito, todo va muy lindo. Es un regalo para nuestro pueblo poder tener un local con estas condiciones. La restauración capital del espacio, iniciada en el año 2014, trabaja bajo la iniciativa de rescatar y mantener los códigos arquitectónicos del lugar. Acciones que no solamente favorecen a las instituciones culturales que se encuentran ubicadas en la plaza, sino que han beneficiado también a sus vecinos. Las casas particulares se le cambió todo el sistema de lo que era la puerta, ventana. Había una parte que no tenía el corredor se restauró completamente. Un trabajo muy bueno. Además de la restauración y preservación del patrimonio urbano, el Centro Cultural Plaza de la Marqueta se propone entre sus objetivos principales el desarrollo de proyectos recreativos y culturales comunitarios. Por su parte, el interior del edificio principal será un espacio dedicado a la comercialización de artesanías y sede a la vez de los diferentes eventos culturales del territorio. Lo que buscamos con el proyecto es hacer una gran plaza comercial cultural donde se rescaten la tradición holguinera y la artesanía específica de la provincia. Muchas personas emitieron el criterio de que debía de ser como era antes de la revolución, que era una plaza de mercado donde se vendían productos alimenticios y demás, pero bueno, el tiempo y el contexto ha cambiado. Yo lo hallo muy maravilloso, muy lindo de verdad. La Plaza de la Marqueta exhibe nuevos colores que alegran un espacio que por años permaneció sombrío y olvidado. El proyecto promete convertirse, luego de su culminación en abril próximo, en escenario ideal para el intercambio y el enriquecimiento cultural. Sin dudas, el rescate del patrimonio tangible de nuestra urbe es una prioridad de primer orden. Sin embargo, nada se logra con la restauración de los espacios y las edificaciones si no se comprende la responsabilidad que tenemos los holguineros de cuidar nuestra ciudad. Desde Holguín, Ari Guerrero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bellísimo edificio, sin lugar a dudas, que ha resurgido como el ave fénix, no de sus cenizas, pero sí de sus ruinas absolutas. A punto casi estuvo de convertirse en ceniza casi. Sin embargo, es nuestra herencia, la herencia de los holguineros de hoy, pero también es la herencia de nuestros hijos y de nuestros nietos. Tenemos la responsabilidad de legársela a ellos. Y las propias estatuas que han vuelto a la vida, con qué gusto me he vuelto a encontrar con ellas allí, pero no se puede olvidar que estas estatuas fueron cruelmente atacadas por personas que las destruyeron sin que aquellas estatuas le hicieran ningún mal, ningún daño a nadie. Jorgelina, los holguineros se preguntan,
¿por qué en Holguín no hay una oficina del historiador? Y la respuesta es sencilla: las oficinas del historiador o del conservador la tienen las villas fundacionales. Ahora, en Holguín sí hay una oficina de monumentos y sitios históricos, que por cierto hay que agradecerle toda la coordinación del trabajo para que resurgiera la Plaza de la Marqueta y todo su contexto, ¿verdad? No, y todos los parques, el trabajo que se está haciendo en los parques brota de esa oficina, de ese colectivo de trabajadores, tanto historiadores como arquitectos, ingenieros, bajo la dirección, la conducción de Irán, con el apoyo decisivo del gobierno y del partido, porque yo pienso que las decisiones políticas de administración son básicas. La oficina desgraciadamente no tiene un centavo para trabajar, tiene los especialistas, pero si el gobierno no aprueba un financiamiento, no aprueba las brigadas, los materiales, no se logra. Y en eso juega un papel importantísimo la dirección del partido con Torres Iriba, que es un amante, nosotros agradecemos mucho a Torres Iriba, un amante del patrimonio holguinero, y se ha dado a la tarea de terminar horas, el lograr resultados. Holguín, la ciudad de los parques, y era lamentable el estado que tenían nuestros parques. Sin embargo, hoy se están haciendo las intervenciones para restituir ese, vamos a decir, ese eslogan de Holguín, la ciudad de los parques, pero que sean bellos, que logren dignificar al holguinero. Pero ahora lo que hace falta es que todos los holguineros lo cuidemos, porque no se han preguntado por qué en los parques se ha tenido que poner una verja, una reja a las estatuas. ¿Por qué? Por falta de educación patrimonial y conciencia de la ciudadanía. Ellas no la llevan, pero los jóvenes, los niños, los padres dejan a esos muchachos lo mismo, que se suban en la estatua, que escriban, lamentablemente, mensajes de todo tipo. Eso no se debe permitir y debe dolerle a cada uno de los holguineros que pase por un lugar de esto, cualquier cosita que vea que dañe. Igual que patinar en los parques, subir bicicletas a los parques, hacer actos que dañen las áreas verdes, que destruyan los bancos. Todo el mundo debe ser más sensible a conservar nuestro patrimonio, a cuidar esta ciudad de los parques, a que siga siendo Holguín la ciudad más limpia de Cuba, porque los que tiramos los papeles en el piso somos los ciudadanos. No viene nadie a echarnos papel en el piso, somos nosotros que nos comemos una pizza, un caramelo, no sé qué, y despiadadamente echamos los papeles en el piso. No es solo una tarea de comunales, yo pienso que es una tarea comunal de todos los ciudadanos, de toda la comunidad. Y en eso tenemos que trabajar mucho, tenemos que lograr mucho más. Esas estatuas, que por cierto el próximo día 10 de abril cumplirán 100 años por lo menos, la de Calixto García en el parque que lleva su nombre, la de Julio Grave de Peralta en el parque que lleva su nombre, y el famoso Angelote, aunque los holguineros nos hemos acostumbrado a decirle así, aunque no es un ángel. Todos creen que incluso es parte de la iglesia. Bueno, sí, está frente a la entrada de la iglesia, pero está dedicado a rendir homenaje a los patriotas que fueron fusilados en la guerra de independencia. Pero es que ni siquiera leen lo que dice las tarjas para saber si tú estás honrando o no lo que significa cada escultura de esa. Georgelina, sin lugar a dudas, bueno, patrimonio significa lo mismo que herencia, y una de las primeras herencias o patrimonios que poseemos son los juguetes que nos regalan nuestros padres. Hemos convocado a los televidentes a través de nuestro correo electrónico, nos mandan fotografías, nos mandan videos pequeños, y hemos guardado, a propósito de tenerle a usted aquí, que es una experta en esto, un grupo de fotografías de viejos juguetes que las personas guardan, conservan. Yo le pido que me acompañe en el segmento La TV y al final evalúa cuán valioso pudieran ser estas fotografías que nos mandaron. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida vamos a estar en La TV.
Le agradezco muchísimo a las personas que nos han mandado estas fotografías que nos han llegado. Dígame si no, esos viejos juguetes no son parte ya de bienes patrimoniales que poseemos. Mire, estas muñecas que seguro usted regaló a sus hijas, ahora ha regalado a sus nietos. Una muñeca Lili, de las que tanto las muchachas gustaban. Y esto, un juego de damas chinas. Sin lugar a dudas, y este muñequito, sin lugar a dudas, se jugó mucho con él. Y en este otro caballito han de haber cabalgado muchísimo. Jorgelina, son cosas que nos mandan la gente, que tienen en sus casas y que sin lugar a dudas son bienes patrimoniales de cada familia. Es que el patrimonio no se prefabrica, esto va a ser patrimonio. Es la vida, es el desarrollo de la sociedad, es la convivencia del ser humano con ese mundo que le rodea, lo que lo convierte en patrimonial. Pues yo le agradezco muchísimo a quienes nos mandaron esta fotografía. Verdaderamente me han hecho recordar muchas cosas. Espero que usted también. Y en cualquier momento en uno de nuestros museos aparecen uno de estos juguetes también, ¿verdad? Sí. No, mira, el Museo de la Periquera desarrolla con la Sociedad de Pedagogos el concurso de la muñeca de trapo, que se dedica a Martí, a los educadores. Una cosa preciosa que hace todos los años de conjunto estas dos instituciones. Entonces, vuelvo a agradecer a quien mandó las fotografías y como que todavía me queda un poquito de tiempo, me queda alguna que otra pregunta por hacerle. Una breve pausa y enseguida volvemos con Jorgelina Miranda. Entre las tantas cosas que Jorgelina Miranda ha fundado en esta ciudad está la Unión de Historiadores de Cuba, la filial Holguín, y esa Unión de Historiadores tiene en estos próximos días muchísimas actividades. La más cercana es en la Feria del Libro, el Congreso de lo que hablo enseguida, pero en la Feria del Libro tendrán otra vez el pabellón. Sí, tenemos el pabellón de Ciencias Sociales que radica en la Biblioteca Alejo Urquiola, que sesiona todas las mañanas, y en las tardes en el Museo Casa Natal del Mayor General Calixto García Íñiguez tenemos también la Sala José Luciano Franco, en la cual se hacen presentaciones, bueno, en ambas, se hacen conferencias, presentaciones de libros, paneles. Mientras usted y yo hemos estado hablando, hemos estado pasando los carteles de los libros más importantes que se presentarán en ese pabellón en la próxima Feria del Libro. Pero también se aproxima un evento que ustedes llevan muchos años realizando, que es La Ciudad que Queremos, que lo hacen en conjunto con la Unión de Arquitectos. Y con el Sectorial de Cultura también. Eso se realiza los días 4 y 5 de abril, ahí en la UNAI. Comenzamos el día primero con un evento infantil, también La Ciudad que Queremos, porque se vincula a la fundación de la Unión de Jóvenes Comunistas, la JR, Los Pioneros, y el día primero a las 4 de la tarde en la Periquera vamos a hacer la premiación del concurso infantil que ya está convocado. El día 25 cierra la recepción de los trabajos de los niños. Les invitamos ya nuevamente a que nos lleven los trabajos para montar la exposición ahí en ese día
primero a las 4 de la tarde en la Periquera se hace la inauguración y la premiación del concurso infantil. Y sin lugar a dudas un hecho muy singular que acontecerá en el mes de abril. Los historiadores holguineros han ganado la sede del Congreso Nacional de Historia, que será en el mes de abril aquí en la ciudad. 23 al 27 de abril vamos a sesionar en lo que es el edificio de la Escuela del Partido. Vienen historiadores de toda la provincia, 106 ponentes vamos a tener en el evento, además de los invitados, los panelistas, los conferencistas. Y hay un amplísimo plan de actividades que ya comenzó, de encuentros, conferencias y paneles en centros de trabajo y de estudio. Y después del Congreso vamos a continuar también haciendo estas presentaciones de resultados para que el Congreso no esté en las 4 paredes de la Escuela del Partido, sino que llegue a todo el territorio holguinero. Y va a hacerse la clausura en Virán. Todos sabemos del 90 cumpleaños de nuestro comandante y esta sesión especialmente se le va a dedicar al cumpleaños de nuestro comandante. El día 26 vamos a sesionar el día entero en Virán y allí será la clausura del evento. Y por supuesto que estaremos muy al tanto del Congreso y de las otras actividades. Cuando se habla de historiadores, inmediatamente se piensa en aquel ser que navega entre mares de documentos, investiga y crea, o sea, escribe libros, pero también usted, que ha escrito algún que otro libro, pero no tanto, ha salvado edificios, ha organizado museos. Y cuando se habla de historiadores también se habla de quienes tienen la tarea de promoverla a través de los medios de difusión. A propósito de una de esas personas que se encarga de promover la historia aquí en la televisión, es a quien voy a llamar ahora para que nos acompañe en el final, Gretel Guetón. Bienvenida, siéntese al lado de la historiadora, por favor. Aquí estoy al lado de Jorgelina, que además, César, como bien tú decías, pues creo que no soy solamente yo. Detrás de Holguín en la Memoria, que es el programa histórico de nuestro canal, pues también existe todo un colectivo que elabora en él. Holguín en la Memoria ha querido rescatar, promover, divulgar y tratar de identificar a los holguineros con su historia. Es un programa de 12 minutos, se transmite los jueves a las 6 de la tarde. Y como también existe en la televisión un programa de historia, también en la radio existe Huellas, que lo conduce César Hidalgo Torres, mi colega. Invito a que la oigan. Así que de alguna manera somos los dos divulgadores en los medios de comunicación de nuestra historia. A mí me da mucho placer serlo. Trabajamos muy cerca de la Oficina de Historia, de la Dirección de Patrimonio. Han llamado a algunas personas, Jorgelina, para saludarla porque han estado viendo la televisión. Entre ellas, Nancy Sanco, dice que es la profesora jubilada, que probablemente usted conozca. Sí. Y Rita Ruiz también la saluda y le agradece lo tanto que ha hecho por la historia de este lugar, contándosela a los estudiantes que van a los museos y sobre todo preservándola. Siempre preservándola y siempre atenta a cualquier cuidado, porque siempre es poco. Hemos visto fotografías, lamentablemente, del hermosísimo edificio de la Plaza del Mercado, en el que ya se ven algunos lugares en que ya han sido dañados, y eso que todavía no se ha inaugurado. Yo llamo, por supuesto, a todos los holguineros. Es un edificio que nos pertenece a los holguineros de hoy, pero también a nuestros hijos y a nuestros nietos. Así es, César. Estamos poniendo punto final a esta emisión de Domingo con D, no sin antes agradecer la presencia de Jorgelina Miranda, que nos ha acompañado. Muchas gracias a ustedes por habernos invitado a este programa, y como decía Sergio, yo convoco a todo nuestro pueblo que sin memoria, sin historia, no hay identidad. Con y ese no mensaje, hay futuro. Con ese mensaje nos estamos despidiendo hoy. Nos vemos la próxima semana aquí en Domingo con D para conversar, dialogar y mucho más. Buenas noches.